Dios le bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a estar refutando los argumentos de un judío. Hago saber que hacemos este video solamente pensando en aquellas personas que a lo mejor podrían ver este video y menguar en su fe. Simplemente por amor a los débiles hacemos este video para refutar estos argumentos y para que muchas personas no sean confundidas. Entonces vamos a estar viendo este video de este judío diciendo que nosotros malinterpretamos Isaías capítulo 9, verso 6. Es bien sabido que dentro del cristianismo Isaías 9:6 se utiliza para demostrar que el Mesías tendría una parte divina, o sea, no solamente sería un nombre, como cree habitualmente el judaísmo, sino que también el Mesías tendría una parte divina. Pero claro, en este video él intentará demostrar lo contrario. Si me ven mirando acá el computador es porque el video me aparece en el computador. Entonces necesitaré estar mirando acá. Así que ya ustedes saben, vamos a ver este video y ver qué tiene este judío que decir. Religión, su teología y sus creencias. Pero esto siempre lo hacen o sacando las citas de contexto o mostrando medias citas, citas a medias, o lo hacen cambiando las traducciones de la cita. Y en este video quiero que veamos uno de esos casos, y es uno de los casos más famosos, que es una de las citas que la religión occidental más manipuló para mostrar y para justificar su idolatría. ¿Cuál es la idolatría? Como sabemos, adorar a un ser humano. Esta es la cita de Isaías 9:6, que paréntesis, en las Biblias hebreas, en el Tanaj, este es el versículo número 5. El cristianismo cambió la numeración y ustedes saben que cuando el cristianismo cambia la numeración, lo hace con mala intención. Lo hace porque aquí van a manipular algo. En este video no voy a explicar por qué cambiaron la numeración aquí, pero les quiero mostrar lo que dice el versículo y cuál es el argumento cristiano acerca de este versículo. Lo que ustedes ven en pantalla es la traducción de Reina Valera, que es posiblemente la peor traducción de la Biblia en español, que paradójicamente es la traducción que las personas más utilizan. Pero dice así, el versículo dice, porque un niño nos es nacido. Bueno, en este punto él acusa de que nos encontramos ante una mala traducción y que intencionalmente ha sido mal traducida precisamente con la idea de vender la divinidad de Cristo. Pero esto no es cierto y además creo que esto es un muñeco de paja. Sí, esto es un muñeco de paja, es una falacia ad populus, porque lo que se está intentando es atacar, ¿no? No el argumento, sino más bien atacar la integridad de la persona. Entonces ya por ahí empezamos con falacias, porque si a eso nos vamos, no es que el judaísmo ha hecho la mejor traducción, tampoco de Isaías 9:6, por ahí está el Targum Jonathan, que es una traducción al arameo. Ahí se ve que realmente se introdujeron palabras en el texto que no están en el hebreo original. Así que en cuanto a traducciones, creo que no sería lo mejor que él hable acerca de eso, porque muchos judíos han mal traducido Isaías 9:6 precisamente para ocultar el hecho de que el Mesías tendría atributos divinos, tal como dice Isaías 9:6. Entonces yo creo que ese argumento creo que se cae de la mata, porque hay un montón de traducciones judías sobre Isaías 9:6 que no están de acuerdo. Algunas traducciones hacen que los títulos recaigan sobre Dios, otras traducciones que no pueden escapar al hecho de que los títulos recaen sobre el niño. Entonces lo que hacen es que dicen que son títulos descriptivos, haciendo que sea Dios el que dice que se le llamará príncipe de paz, mientras el mismo texto toma para sí los otros atributos. Entonces tenemos un montón de traducciones que lo que están intentando es eludir el hecho de que estos títulos hablan sobre la divinidad del Mesías. Entonces creo que esa parte ahí se puede refutar fácilmente. Solamente basta ir a algunas traducciones judías y ver que no todas concuerdan en cuanto a Isaías 9:6. Vamos a seguir viendo el video. Sido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
¿cuál es el argumento del cristianismo? Que aquí, como dice Dios fuerte y como un niño va a nacer, o sea, nos es nacido, ellos lo ponen acá en tiempo presente, ¿sí? Y se llamará, o sea, según ellos es una profecía futura porque se va a llamar Dios fuerte. ¿Qué dice el cristianismo? Bueno, ¿ve? Es cierto que la mejor forma de traducir el texto, voy a decir esto de antemano, la mejor forma de traducir el texto no es en futuro, porque en el hebreo se está utilizando el tiempo pasado. El tiempo pasado es que se está utilizando en el hebreo. Pero la Reina Valera no traduce el texto de esta manera porque quisiese a torcer el texto. No es eso. Lo que pasa es que el texto de Isaías 9:6 está descrito en el lenguaje de lo que en el lenguaje profético se conoce como el perfecto profético. El perfecto profético es cuando el profeta habla en tiempo pasado de eventos que han de acontecer en el futuro. Es una manera del profeta hablar de la certidumbre de la profecía. Eso lo puedes ver incluso en las profecías que están en Isaías capítulo 53, cuando dice que molido fue por nuestros pecados, hablando en tiempo pasado, pero la profecía apunta hacia el futuro. Eso se llama perfecto profético y los judíos conocen eso. El perfecto profético es cuando el profeta habla en tiempo pasado, pero refiriéndose a un evento en futuro. Es una forma de decir que esa profecía es tan cierta que se habla como si ya hubiese ocurrido. Entonces, no hay nada de malo. Entonces, lo que la Reina Valera hace es precisamente, considerando el perfecto profético, que traduce el texto de manera más clara hacia el futuro, porque la profecía apunta hacia el futuro. Que acá, esta es una supuesta futura profecía de un Dios encarnado, de un niño que será Dios mismo. Esta es básicamente una de las tantas justificaciones o manipulaciones que ellos utilizan para la Trinidad, etcétera, para argumentar que su Mesías era un Dios encarnado, cosas que ustedes saben que para el judaísmo es idolatría, para el judaísmo es idolatría explícita, pensar que un ser humano era un Dios, eso es idolatría, y ellos dicen, sí, pero mira, hay un versículo que van a llamar a este niño Dios fuerte, es decir, que es un Dios. Señores, no, les voy a explicar. En los nombres hebreos, muchas veces los nombres tienen el nombre de Dios. Muchos. Por ejemplo, el nombre Daniel. Daniel. Daniel, al final está la palabra El. Eso es el nombre de Dios. Aleph, Lamed. Por ejemplo, el nombre Israel. Israel tiene el nombre de Dios, que es la letra Aleph, Lamed al final. Uno de esos nombres, por ejemplo, Hizkiyahu. Hizkiyahu, que en español es Ezequías, pero en hebreo es Hizkiyahu, ese es el nombre de Dios. Yud Hei es el nombre de Dios. Hizkiyahu. Por ejemplo, cuando dicen aleluya, ¿saben qué significa? Aleluya, eso significa alaben a Dios. Alelu es alaben, como decir, dar la orden de alaben, o alabad, como dicen. Y las letras Yud, Hei son el nombre de Dios, son uno de los nombres de Dios. Por eso es que en esta referencia de Isaías 9:6 en las Biblias cristianas es una referencia al rey Ezequías. Ya a lo largo de este video les voy a mostrar por qué. Pero acá está hablando el rey Ezequías. El nombre del rey Ezequías en hebreo se dice Hizkiah. También hay veces que Hizkiyahu, hay lugares donde aparece como Yehizkiyahu, pero es básicamente Hizkiah, es el nombre de... Vamos a hacer un paro acá. Estamos partiendo completamente mal de un argumento falaz. En primer lugar, el nombre de Ezequías, es cierto, en hebreo es Hizkiyahu, pero Ezequías no se traduce como Dios fuerte. Ezequías se traduce como Dios fortalece, que son completamente dos cosas distintas. Ahora, el argumento de el nombre, de los nombres teofóricos, es decir, que son nombres que combinan la palabra él, que él es Dios, y otra cosa, ¿no? Y lo hacen compacto, formando un nombre teofórico, un nombre que tiene incluida la palabra Dios. Ese argumento de los nombres teofóricos es completamente risible. ¿En qué sentido es completamente risible? Por ejemplo, algunos dicen que muchos nombres hebreos tienen el nombre de Dios, ¿verdad? Como él está diciendo, y que eso no necesariamente implica que a la persona se le esté llamando Dios, como Samuel, Joel, etc. El único problema es que, número uno, lo que está descrito en Isaías 9:6 no son nombres, sino descripciones. Un nombre es
la combinación de él más otra cosa. Pero en el hebreo, aquí no hay una combinación. Por ende, no se debe de entender esta serie de títulos que hay en Isaías 9:6 como nombres, porque no hay una estructura compacta, sino que son frases separadas. Por ejemplo, cuando dice el texto en Isaías 9:6, dice el Gibor en el hebreo, él está separado de la palabra Gibor, se traduce como Dios fuerte. Dios fuerte. O sea, no estamos hablando acá de un nombre, de una combinación. O sea, que el argumento del nombre es completamente irrelevante en este caso. Es completamente irrelevante, porque si el autor hubiese querido referirse a Ezequías, hubiese utilizado, en vez de decir en hebreo el Gibor, hubiera utilizado Ezequiel. Entonces, hay una gran diferencia. El Gibor es un título descriptivo, no es un nombre compacto, no tiene la estructura de un nombre. Entonces, no tiene sentido este argumento, porque es que este argumento en sí es una falacia. ¿Qué tipo de falacia sería este tipo de argumento? Bueno, es una falacia de falsa equivalencia. Es una falacia de falsa equivalencia, porque lo que él está diciendo es, hay nombres que tienen la palabra de Dios incluido y no significa que la persona sea Dios. Bueno, aquí también se está utilizando la palabra Dios. Eso no significa entonces que porque esté la palabra Dios, entonces la persona no sea una divinidad. Esto es una falacia de falsa equivalencia. Lo que le está diciendo es algo como esto. Un asesino y un chef usan cuchillos. Por lo tanto, un asesino y un chef son la misma cosa. No, no son la misma cosa. Entonces, eso es lo que él hace cuando dice, aquí aparece la palabra Dios y aquí aparece la palabra Dios, por lo tanto, ni allí se refiere a Dios, tampoco acá tiene por qué referirse a Dios. Eso es lo que él está haciendo. Eso se llama falacia de falsa equivalencia, porque, por ejemplo, a pesar de que el chef use un cuchillo, tenemos todo un contexto que nos permite entender que un chef no es lo mismo que un asesino porque utiliza el cuchillo. Y por ende, cuando utiliza la palabra Dios en un caso y utiliza la palabra Dios en el texto, no necesariamente quiere decir que no haya una implicación de divinidad. Eso no se sigue, es una mala interpretación, porque en el hebreo aquí lo que hay son descripciones. Pelek Joed, El Gibor, Aviad y Sar Shalom. O sea, Pelek Joed, admirable consejero. El Gibor, no un nombre, sino un título, porque las palabras no están combinadas como se les hace en los nombres. El Gibor, que se traduce como Dios fuerte o Dios valiente. Aviad, Padre de la eternidad o Padre eterno. Sar Shalom, príncipe de paz. Cada una de estas son descripciones, no son nombres como tal. O sea, traer un nombre y a decir lo que pasa con los nombres teofóricos, lo mismo que pasa acá, es completamente absurdo. No se sigue ese razonamiento. Es como que alguien dijera, yo me llamo Teodoro, Teo, que es Dios, ¿no? Teodoro. Nombre que contiene obviamente una referencia a Dios, Teodoro. Y que alguien diga, a alguien se le llama, por ejemplo, a otra persona no le diga, tú eres Dios. Entonces, como hay una persona que se llama Teodoro y a alguien se le está llamando Dios literalmente, entonces ambos casos son lo mismo, no pueden ser lo mismo. O sea, es completamente risible la argumentación que le está intentando presentar, es completamente risible, pero vamos a seguir viendo. Del rey Ezequías. El nombre del rey Ezequías está dividido en dos palabras, Hazak y el nombre de Dios, Yud-Kei. Entonces, Hizkiyahu es el nombre del rey Ezequías, Dios fuerte, que es exactamente lo que dice el versículo. Este versículo es una referencia al rey Ezequías, ya vamos a hablar un poco más de eso, pero primero quiero mostrarles un poco de lo que dice. Lo que habría que preguntarle a él es, Hizkiyahu y El Gibor, ¿son la misma palabra? ¿Significan lo mismo? No, no son la misma palabra ni tampoco significan lo mismo. Hizkiyahu significa Dios fortalece, ¿sí? Como que Dios es mi fortaleza. Y el Gibor se traduce literalmente, la transliteración es Dios fuerte. O sea, no se sigue el razonamiento. Las traducciones cristianas, nuevamente Isaías 9:6,
en las Biblias cristianas, en las Biblias hebreas 9.5. Lo que traté es de traer algunas de las traducciones, digamos, más prominentes del cristianismo. Obviamente hay muchísimas más, pero estas son las más utilizadas porque son las más accesibles online. Y dice lo siguiente: en prácticamente todas las traducciones ellos ponen que se llamará su nombre, o sea, que sí, que llamará su nombre, o que la soberanía reposará, como es algo futuro según ellos, ¿sí? Que tendrá la soberanía, el principado será, se llamará su nombre en futuro, ¿cómo es? Llamaráse. Entonces, como ustedes ven, las traducciones cristianas ponen este versículo como si estuviera en tiempo futuro, pero esto no está en tiempo futuro. El versículo está en tiempo pasado, en hebreo está en pasado. Y yo quiero explicar. Ya explicamos por qué el texto está hablando en tiempo pasado, porque se está utilizando el perfecto profético. Cuando el profeta habla en tiempo pasado de un evento que aún no ha acontecido, para dar así seguridad de la profecía. Es algo del hebreo. Quizás los que estén o sepan hebreo bíblico, en hebreo moderno es distinto, pero en hebreo bíblico hay una regla gramatical que se llama Vav Aipuch, que también se le llama Vav Aefech, que es cuando está la letra Vav y el verbo, como se conjuga, empieza con una conjugación futura. El verbo está en pasado. Eso se llama Vav Aipuch. Yo sé, quizás son un poco extraño lo que dije. Los que estén estudiando hebreo bíblico o sepan hebreo bíblico entendieron lo que dije. Este versículo está en pasado y les voy a mostrar. Este es el versículo, lo puse acá arriba en hebreo y resalté las palabras que el cristianismo pone en sus traducciones, los ponen en verbo pasado, perdón, en futuro. ¿Sí? Ellos dicen que nos es nacido, un niño nos es nacido, como si estuviera en presente, esto está en pasado. ¿Sí? Y dice que y el principado será sobre su hombro o se le da. Ahí hay una confusión. Creo que no conoce muy bien el idioma español. Nos es nacido, eso no está en tiempo presente, eso está en pasado. Eso es otro género, eso es otro tiempo verbal que no es presente. Será sobre su hombro, eso es Vatehi, eso está en pasado. Y se le llamará su nombre. Eso no es llamará su nombre, eso está en pasado. Y se llamó su nombre. Shemot, la palabra en el hebreo. Y llamó su nombre. O sea, en pasado. Está dicho en pasado, en el hebreo, Vaikra Shemot, y llamó su nombre. Pero vuelvo y reitero, es perfecto profético. Se refiere hacia el futuro. Y de hecho, muchos judíos lo entienden así. Su nombre se llamó. Y esto sí, que ya dio la benitana, etcétera. Por favor, algo que yo digo en mis videos, les pongo yo no me crean a mí. Por favor, en verdad, no me crean a mí. Revisen ustedes mismos. Por favor, corroboren ustedes mismos esto. No, como yo digo en mi página, me gusta mucho decir esto, no coman cuento. No coman cuento ni siquiera mío. Revisen ustedes mismos. Por favor, corroboren que estas palabras están en pasado. Las mismas palabras que la Biblia cristiana traduce como si estuvieran en futuro o una insinuación futura, eso está en pasado. Y acá trata de traer algunos lugares, hay muchos más donde aparece Yulad Vatei, hay muchísimos más Vaikra, hay un montón de lugares donde dice Vaikra, de hecho hay todo un libro de la Biblia que se llama Vaikra, es Levítico 1. Que ustedes mismos si quieren, yo sé que muchos de ustedes no saben hebreo, pero la forma de las letras la pueden buscar, comparen. Vieron en futuro, en Isaías 9:6. El único lugar donde se les dio por traducir esto como si fuera futuro es aquí, porque eso no es cierto. Vaikra Shemot, como ya hemos hablado, está en pasado en el hebreo. No hay duda de eso. Pero eso no indica que la profecía ya aconteció. Eso no indica que la profecía ya aconteció, porque él quiere que forzosamente el texto se aplique al rey Ezequías que vivía en ese momento. El texto no aplica al rey Ezequías. Número uno, porque los títulos descriptivos hablan de un niño que nacerá. El rey ya había nacido. Él va a insistir en que porque el texto está hablando en tiempo pasado, se refiere al tiempo pasado. No, se refiere al futuro. Se llama perfecto profético. Es decir, cuando el profeta habla en tiempo pasado, refiriéndose a un evento futuro. Él insiste en que es Ezequías.
rápidamente se puede demostrar que esto no es Ezequías por el contexto mismo del libro. Primero, el contexto del libro habla de paz duradera, una paz eterna. Si vamos al libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, si vamos ahí y leemos completamente el contexto de ese pasaje, nosotros nos vamos a dar cuenta que habla de los resultados, de que será un reino eterno y que traerá la paz, una paz ilimitada, una paz infinita, una paz eterna. Ezequías no cumplió con esto, no cumplió con esto. Segundo, el título de El Gibor, que no es un nombre, no tiene la estructura de un nombre, no es una palabra compuesta, ni siquiera está separada, es una frase. El Gibor se aplica solamente a Dios. En el libro de Isaías, El Gibor es un título que solamente aparece referido a Dios. En Isaías capítulo 10, verso 21, si vas a Isaías 10, verso 21, verás en el hebreo la misma palabra ahí que se utiliza en Isaías 9:6, el Gibor. Cuando dice que el pueblo volverá al Dios fuerte, ahí lo que traduce como Dios fuerte es el Gibor. No hay razón para pensar que esto se refiere a Isaías, porque el contexto mismo del pasaje nos da a entender que no puede estar hablando de Isaías. Explícitamente y claramente manipulan las traducciones para hacerle creer a las personas algo que no dice ahí. Este versículo de Isaías está hablando del rey Ezequías. Nuevamente, ya vamos a hablar por qué. Y a mí, perdón señores, me incomoda, me molesta que engañen a las personas con algo que para una persona que sabe hebreo es tan evidente, es tan obvio, que cuando uno lee la traducción uno dice, ¿qué pasó aquí? Y peor cuando, basándose en una mala traducción, se inventan una teología. Bien, yo creo que los argumentos que él usa se pueden resumir de manera sencilla. El nombre teofórico ya lo refutamos. No se refiere a nombre porque aquí son títulos descriptivos, no tiene la estructura comparta de nombre, no están, no son combinaciones, son frases separadas. Pelec, Joel, esta palabra se utilizó en otro contexto de la Biblia, no para referirse a ningún rey humano. Ninguno de estos títulos nunca se han utilizado para referirse poéticamente a ningún rey humano. O sea, no hay razón para pensar. Ese título se le atribuye, el Gibor, que significa Dios fuerte, solamente a Dios. Está en Isaías, en el mismo libro, Isaías 10:21, y el pueblo volverá al Dios fuerte. El pueblo volverá el Gibor. Entonces, hay razón para pensar que estos títulos se están refiriendo a Ezequías. Él insiste en que la profecía está en tiempo pasado, ya explicamos eso. La profecía, aunque habla en tiempo pasado, no se refiere al tiempo pasado, sino que apunta hacia el futuro. No puede cumplirse tampoco en Ezequías, porque Ezequías no cumple con lo descrito de esta profecía, no cumple con el contexto de la carta. La palabra Ezequiel tampoco significa Dios fuerte, lo que significa es Dios fortalece. Ahí él torció completamente la frase. Si el autor hubiese querido referirse específicamente a Ezequías, hubiera utilizado la frase Ezequiel, hubiera utilizado el nombre Ezequías. No hay nada de malo con eso. Que idólatra que ha afectado a millones de personas en el mundo, que alejan a las personas de Dios. Solo piensen cuántas personas. Entonces ellos no pueden huir a este hecho, no pueden huir al poder del texto, porque son frases y estas frases recaen específicamente sobre el niño que es descrito, porque un niño nos es nacido y el principado sobre su nombre es sobre su hombro y llamará su nombre Pelec Joel, admirable consejero, el Gibor, Dios fuerte, Aviad, Padre de la eternidad, que ese título en hebreo hace referencia a eso, a que Padre de la eternidad, como de quien nace la eternidad, Sar Shalom, príncipe de paz, y prosigue describiendo el reinado, dice que será un reinado eterno. Eso no lo cumple Isaías, será un reinado eterno. Eso no ocurrió durante el tiempo de Ezequías. Habla de que lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Eso tampoco lo cumple el rey Ezequías. O sea, Ezequías no entra en el contexto descrito de este pasaje y por lo tanto no puede estarse refiriendo a Ezequías. Así que ya ustedes saben, hermanos, ese texto le ha dado dolor de cabeza a los judíos, porque ciertamente este es un texto mesiánico y habla acerca de que el Mesías tiene atribuciones divinas. Aviad, Padre de la eternidad. Eso no es un nombre compuesto, no es un nombre teofórico,
Abia, Padre de la eternidad. Esto apunta a que el Mesías tiene que ser de una naturaleza divina. Posteriormente vamos a hacer otro video sobre Miqueas 5:2, donde habla que el Mesías también es alguien divino. Así que ya ustedes saben, hermanos, Dios me le bendiga mucho y no se dejen confundir.